Porque lo primero que se puede es la ¿Cómo están? Ya también. Sí, hay algunas respuestas con algo en la batería. Ya está como bastante aclarado el tema administrativo. Ya, bueno, las ejercicios son controladas para hacer este ejercicio. Mañana en la mañana es el último ejercicio. Tenemos sal. Ya ahorita venía y tengamos sal. Que hay que ubicar la distribución salarial. ¿En la institución se puede ocupar? ¿Cómo se puede ocupar? El que lo que encontró era la diferencia de las velocidades en choque. Sí, sí. Claro, se ocupaba porque daban un valor. Y voy a ver si es que me pongo algo porque ya me habían gustado. Pero básicamente eso está muy relacionado a lo que vimos en una auxiliar. Si no sé si se acuerdan del problema este de la pelota que iba entrando por la escalera, yo les dije que las velocidades eran distintas cuando llegaba y cuando salía. Ese era distinta el coeficiente de distribución. Va por ahí. Pero, ¿verdad? Marcel no lo vio en clase, entonces no sé si en verdad este momento pero le voy a preguntar si es así, vamos a subir algo en el manual y más duda? ¿Hay examen de segunda? O sea, como reglamento hay examen de segunda entre 3 9 Ah, ya. después del examen y 15, creo, no me acuerdo. Está en el examen. ¿Más dudas? Son los mejores 6. Pero no pasa nada. Por siempre si vas a hacer todo el ejercicio. De hecho, muchas veces a nosotros, a mí me pasa que no nos quieren poner ejercicio. Lo mismo. La idea es que asistan a todo el ejercicio, ¿ya? Porque, bueno, en verdad la idea del ejercicio era mantenernos estudiando todas las semanas y que no pase, porque escuché en algún momento que decían que esta semana vi, llegamos nosotros, pero el ejercicio se fue. Entonces, sé que es estresante ver ejercicio todo el rato. En verdad, uno después se da cuenta que al final igual ha servido como para ir estudiando durante el semestre. Y por lo menos lo que yo he visto es que los ejercicios es bastante más castigados de lo que en la universidad. Entonces, por lo menos la idea, según yo, mi parecer, funcionó y es prepararlos para los controles. Que los controles al final son. Los ejercicios eran muchos, lo vamos a hacer al final, mañana es el último, llevamos 10 hasta ahora, y al final se van a tomar 6. Entonces, los ejercicios, la idea era mantener los estudiantes y que no les perjudicara nada. Bueno, más dudas del curso de materia, lo que sea, voy a hacer unos pequeños repasos de la materia. El último que vio el profe, de arroz segundo, flotación y presión. Así que, si tienen preguntas de eso específicamente, esperen aquí. Lo parte. ¿Otra duda del curso? ¿Lo que queda?
el examen yo vi que era el viernes 18, está en el calendario. Así que todavía falta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo? Eh, Van a llegar muy rápido. Esa es mi idea, por lo menos. Yo la voy a necesitar antes del lunes, porque el lunes me voy. Ahora Sí, Adrián, no saben cómo. Sí, sí, eso siempre ha sido un tema, en verdad. Nuestra idea es tenerla durante el fin de semana. Yo viernes, el lunes tenerla. Pero esa es la idea. Ahora el examen de domingo, no sé cuándo es tampoco, porque esto está calendarizado. Igual por eso la idea es nosotros tenerla súper rápido, ¿ya? Pero son tres preguntas y ahí vamos a restar uno cada uno. Yo me voy a preocupar de el más de la social. La idea es que el doctor, teniendo revisado, usted haga un reclamo pertinente antes del examen, así que por lo menos va a ser este sábado, así que durante la semana también. Vamos a tirar esto muy rápido. Vamos a tratar de dividir todas estas notas súper rápido porque sabemos que al final del semestre es como más complicado algo y sabes un poco. Asociación de más preguntas para hacer en el examen. Yo creo que va a ser lo típico que son tres preguntas. Cuestión de las cuatro preguntas y elegir una familia, una. Entonces, por lo general son tres preguntas. Entonces, yo me imagino que van a ser. Claro, sí. En verdad, no es que sea así, ya no, después no había quien nos parece, pero por lo menos lo que yo suelo ver, sí, que ha sido viendo los otros exámenes y todo, realmente una pregunta control 1, otra pregunta control 2 y otra pregunta control 3, algo así suele ser el examen. ¿Ya? Eso es lo otro, el examen, la idea de evaluar toda la materia. ¿Ya? En algunos cursos se usa como para evaluar lo que no se alcanzó a evaluar en el último control, pero en verdad la idea del examen, como desde sus principios, es evaluar como toda la materia, ¿ya? Y de hecho ya el control 3 va a evaluar prácticamente toda la materia. O sea, me refiero al control 3, no va a quedar como un pedacito de materia sin evaluar. Si es, va a ser un F, va a ser muy poco. Pero me imagino que van a hacer tres preguntas, pero no sé, eso lo ven los profes. En verdad, esto lo ven los profes y lo decían como súper encima donde está el tema de las preguntas. Pero yo todavía no tenía ni control. No sé, no sé qué preguntas van a ver, así que les puedo responder cualquier cosa. Más dudas. El curso. El ejercicio 8 no lo subí. Ejercicio 8, Manuel Díaz, dura. Vamos a voltear la cámara. Y no, es que el ejercicio 8 me ha dicho es que ha estado tirado a revisar porque muchos hicieron cosas distintas, no sé más. Pero ahí. Yo no les digo, a mí no me maten, ¿ya? Más dudas. Y aparte de eso, no les debíamos más notas. Solo el ejercicio 8. Solo el ejercicio 8. Ah, dale. Entonces, si no hay más dudas, empecemos con el repaso. Quizás durante el repaso salen más dudas. Ya. Entonces, esta última parte del curso se basa en ver fluido, ¿cierto? Fluido. El profe, yo he visto los videos que se ha preocupado de que quede como bien claro de dónde salen todas las nociones de fluido, porque en verdad es como bastante impresionante a mi parecer, porque la teoría de fluido es algo como muy antiguo, ¿ya? De hecho, la teoría de fluido es algo que se sabe antes de que sepan lo que es un átomo. Entonces, la teoría de fluido es algo que es un fenómeno o una teoría macroscópica, es decir, que todo esto que sabemos de fluido y todo lo que vamos a ver ahora se sabe básicamente viendo como el sistema como a nuestra escala, ¿ya? A nuestra escala, es decir,
no importa que el fluido al final no es algo continuo, ¿cierto? Nosotros sabemos que la materia está hecha de átomos, ¿cierto? Entonces, en verdad, un fluido son muchas partículas, ¿cierto? Pero no es necesario saber eso. De hecho, para ellos, para los que hicieron todas estas teorías, no era necesario saber todo eso para, aún así, realizar teorías que describen efectivamente lo que nosotros vemos. Y lo primero que vio el profe es la fuerza de roce húmedo, ¿cierto? Que es un poco distinta a la que nosotros vimos, hemos visto durante todo el curso, que es el roce estático, el roce dinámico. En este caso, el roce húmedo tenía una peculiaridad, y es que la fuerza en este caso depende tanto de un factor gamma, ¿cierto? Esto digamos que es un número que da cuenta de qué tan fuerte es el roce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, a pesar de que el aire es un fluido, ¿sí? O sea, sabemos que es gas, pero es un fluido, hay mucho menos roce en el aire que en, por ejemplo, la miel, ¿cierto? La miel es otro fluido. Entonces el factor gamma básicamente nos está diciendo qué tan fuerte es el roce que hay en el fluido que yo estoy eligiendo. L es un largo característico de con lo que yo estoy trabajando, ¿ya? Por ahora no nos va a importar mucho, ¿ya? Para derivar esto, en verdad, es toda una teoría detrás que no completa este curso, es un curso se ven por sí, en verdad. Y lo que sí nos compete es que es proporcional a la velocidad, ¿ya? A la velocidad que lleva nuestro objeto de estudio, ¿ya? Y esto es lo más importante, ¿por qué? Porque en verdad, cuando nosotros veíamos el roce estático que veíamos antes de la normal y esto, no estaba la velocidad, pero en cierta parte nosotros igual la considerábamos, ¿cierto? Porque la dirección de la fuerza de roce era en función de hacia dónde se estaba moviendo la partícula, ¿cierto? Cuando nosotros poníamos la fuerza de roce hacia la izquierda o hacia la derecha, de arriba hacia abajo, da lo mismo, eso en verdad era en función de que nosotros decíamos que la partícula se estaba moviendo hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? En este caso, la fuerza de roce húmedo generaliza eso y se hace en función de la velocidad, ¿ya? Entonces nos quitamos ese problema del signo y va con un signo menos. ¿Por qué? Porque básicamente la fuerza se está oponiendo a que la partícula viaje, no, en este caso la partícula o mi objeto viaje con una cierta velocidad. Ahora, la gracia de esta fuerza es que nos permite hacer más cálculos. En particular, esta fuerza implica que sí o sí hay una velocidad terminal, que era lo que hablaba entonces, por ejemplo, de los paracaídas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ahora yo considero la gravedad, que es la fuerza que hace básicamente que yo caiga, y el roce, que es la fuerza que hace que yo no, con un paracaídas yo no caiga tan rápido, despejando e imponiendo equilibrio, lo que voy a encontrar es que va a haber sí o sí una velocidad, la cual va a ser la velocidad máxima que se va a mover una partícula en este fluido, ¿ya? Entonces la fuerza de roce húmedo es bastante importante y en verdad en cursos posteriores se utiliza mucho más. Y tiene otras propiedades también que van a ver en cursos posteriores. ¿Hay alguna duda al respecto? La fuerza. Lo primero es viscosidad. No, lo primero es un factor que básicamente da cuenta de que el roce en la miel no es igual que el roce en el agua. Esto de acá no recuerdo que tenga algún nombre en específico. Está relacionado a la viscosidad. Está relacionado a la viscosidad, pero no sé si es específicamente eso. Pero, por ejemplo, en la miel habría más rosumas que en el agua. Sí, la miel tiene más viscosidad, sí, eso es verdad, pero es que a lo que voy es que acá pueden haber otros factores, aparte de la viscosidad. Por ejemplo. Y esto es el largo característico de lo que estoy estudiando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si, por ejemplo, dejamos caer una pluma, ¿cierto? Que tiene una cierta área, no es lo mismo que caiga la tiza, ¿cierto? Las leyes de Newton nos dicen que ambas deberían caer con la misma aceleración, ¿cierto? Por lo tanto, ambas deberían caer a la vez. Pero esto es sin considerar el roce. ¿Por qué? Porque ahora el roce importa cuál es la forma que tiene mi objeto. Ya. ¿Más dudas? Ya. Entonces, esto con la fuerza de roce húmedo.
Esto sirve más como para introducir lo que son los fluidos sabemos que exhiben cierto roce, y también si nos ponemos a pensar qué más hacen los fluidos en nuestra vida cotidiana, también sabemos que hacen que las cosas floten, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque pensando ya en lo que sabemos del curso, si es que hay algo que está evitando que nosotros caigamos, quiere decir que el fluido nos está ejerciendo una cierta fuerza hacia arriba. Y esa fuerza es la de empuje, ¿ya? Esa empuje. La fuerza de empuje es una fuerza F también. E. Voy a poner F sub E es igual a una densidad por un volumen por la gravedad en el eje Y. Ya vamos a ver qué es cada cosa. ¿Por qué? Porque esta densidad es la densidad del fluido. Esto de acá me está diciendo básicamente que según si es que un fluido tiene más partículas o menos, ¿cierto? En una cierta volumen, va a cambiar qué tanto yo subo o bajo, pero esto de acá es el volumen de mi objeto, ¿ya? Es importante hacer la aclaración. No es el volumen de mi fluido, ¿ya? Siguiendo como esta idea, para el empuje da lo mismo si es que yo estoy en una piscina o en el mar, si es que mantengo mi ρ, mi volumen del objeto y la gravedad, ¿ya? Esto de acá, ojo, acuérdense, porque lo vamos a usar después igual. Es la densidad del fluido, ¿ya? Bueno, lo que dije antes era considerando que el agua tiene la misma densidad. Esta densidad acá es la densidad del fluido que me está haciendo la fuerza de empuje, y este volumen es el volumen del objeto, ¿ya? Tampoco es una velocidad, ¿ya? No se confundan con eso, es el volumen del objeto. Y la gravedad. De acá notamos que efectivamente si no hay gravedad, no hay fuerza de empuje, entonces de cierta manera podemos darnos cuenta que en verdad la fuerza de empuje nace en verdad como una suerte de reacción a la gravedad, ¿cierto? Y esto lo podemos también definir como, pongámosle una CM. ¿Por qué? Porque una densidad por un volumen, como ya lo vimos en el ejercicio, ¿cierto? Es básicamente la masa, ¿ya? Pero esta masa no es no es ni de mi fluido, ni la masa total de mi objeto. Esto de acá es la masa del fluido que fue desplazada por el objeto. No sé si alguna vez han escuchado esta historia, no sé si es real, ¿verdad? Creo que era Arquímedes el que puso la corona en la tina y se dio cuenta que se rebalsó un poco el agua y ahí se dio cuenta de todas estas leyes. Bueno, esta masa es la masa del agua que se cayó, ¿ya? No es la masa del agua que había en la tina y tampoco es la masa de la corona. Esta masa de acá es la masa del fluido que se rebalsó o que se desplazó por el objeto, ¿ya? En este caso sería la masa de el agua que se cayó de la tina. Y ahí dijo. Una pregunta es, si tengo un objeto si está completamente sumergido y después como va a sumergir el impulso, No precisamente. No precisamente porque está cambiando cuánto volumen está. no, pero si está completamente sumergido. Ya, ¿siempre es completamente sumergido? Sí. Sí. No, entendí que está parcialmente. No. Pues, sí. Esto de acá es el volumen del objeto que está básicamente dentro del fluido. ¿Ya? Eso es importante porque de hecho después se ve en el curso que viene, si tienen un vaso con un objeto como a la mitad, el volumen que nos importa es este, ¿ya? El volumen que está sumergido, porque es básicamente el que está desplazando el agua, el fluido. Entonces, de este resultado, ¿ya? La fuerza de empuje, ¿cierto? Que tiene un fluido, y
Sumando que nosotros sabemos cuál es el peso de un objeto. El peso de un objeto simplemente es el volumen del objeto por la densidad de este objeto. Podemos notar lo siguiente, que la fuerza total que actúa sobre un cierto objeto va a ser la densidad, por ejemplo, del agua, por el volumen del objeto, o por la gravedad en I, menos la densidad del objeto, por el volumen del objeto, la gravedad en I, ¿cierto? Esto de acá es el empuje. Esto de acá es simplemente el peso. Imaginando que yo tengo acá vasos, ¿cierto? Que tiene como agua. Yo tengo un objeto acá adentro, ¿cierto? Voy a tener acá un empuje y voy a tener acá un peso. Entonces de acá sale un resultado también importante, porque explica algo que vemos día a día, y es que factorizando obtengo que la fuerza total es igual a H2O, la densidad del agua, ¿cierto? Menos la densidad del objeto, por el volumen del objeto, el I, ¿ya? Entonces acá tenemos algo que cambia de signo, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza neta que hay sobre mi objeto, que está en el vaso de agua, va a cambiar en función de cómo es la densidad tanto del fluido como de mi objeto. Y eso es lo que hace que algunas cosas floten en el agua y otras cosas no, ¿ya? ¿Por qué? Porque para algunas cosas el agua es más densa que mi objeto, ¿cierto? Por lo tanto, mi fuerza total va a ser positiva, así que va a ir hacia arriba mi fuerza, ¿cierto? Y para otros objetos, la densidad del objeto es mayor a la del agua, por lo tanto, mi fuerza total, mi fuerza neta, va a ir hacia abajo, ¿ya? Esto es lo que se usa para estimar cuál densidad es mayor, y no sé si hay acá gente que haya buceado, pero esto básicamente es lo que se usa en el buceo. No sé si han visto que cuando bucean van con unos chalecos que se inflan, ¿ya? Eso básicamente es porque si yo estoy aumentando el volumen de mi objeto, de mi chaleco, si se mantiene pesando lo mismo, estoy bajando la densidad, ¿cierto? Por lo tanto, la gracia de esos chalecos es que uno va controlando cuál es la densidad de uno, así uno puede o hundirse, o flotar, o mantenerse en una misma, ¿cómo se llama? Mantenerse sin hundirse sin flotar, ¿cierto? En equilibrio cuando estas dos son iguales. ¿Hay alguna duda hasta acá con esto? Esta es la fuerza de empuje y esta es como la más que van a usar. Y eso de ahí es como un resultado más específico y es la fuerza neta que hay sobre un objeto en el aire. ¿Correcto? Entonces, con esto estamos con el empuje, ¿ya? Y ya que estamos hablando de buceo, vamos a hablar otra de las cosas muy importantes del buceo, que es la presión, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted demostró que en verdad los fluidos son, sí, Ese es un poquito esa que va ahora abajo es el peso que sí, perfecto. Marcel les mostró en el video, o en clase también, que básicamente todo esto de los fluidos, en particular la presión, nace de que en verdad los fluidos están constituidos de muchas partículas, las cuales están todo el rato intercambiándose momentum, y es este intercambio de momentum el cual hace que en las superficies yo sienta esto que se llama la presión, ¿ya? Y la presión se puede definir de esta manera, que en verdad es como una definición inversa, porque la fuerza está definida como la suma básicamente de todas las presiones en un área. ¿Ya? Recuerden que lo que uno ve en el colegio es que la fuerza es la presión por el área. Entonces, básicamente, esta operación que está acá es como sumar cada área. Si es que estoy en un cuadrado, esto de acá me va a dar básicamente el área del cuadrado. ¿Ya? Entonces, la fuerza, ¿cierto?, que siente un objeto se puede definir como
la suma de todas las presiones, ¿cierto? Que están dadas por una superficie, eso es importante. Siempre la presión está actuando sobre una superficie, ¿ya? Es como, por ejemplo, esta otra fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, la del empuje, que depende del volumen de mi objeto, la presión depende de la superficie de donde se está aplicando, ¿ya? Y con estas definiciones y lo otro que les dio Axel, ¿cierto? Llegamos a que la presión hidrostática se puede definir como, si yo tengo acá un fluido, ¿cierto? A una altura en un punto B, está en un punto A, tenemos que la presión en el punto A menos la presión en el punto B es la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Entonces, ¿por qué decía esto del cero antes? Porque acá nos damos cuenta que en verdad a medida que vamos bajando, la H va aumentando la presión. ¿Por qué? Hay distintas maneras de verlo. Una manera que sirve como para visualizarlo es que en verdad a medida que van bajando los usos, van teniendo como más agua encima, ¿cierto? Eso es como una manera de ver de por qué sienten más presión sobre él, ¿ya? Esto acá es la definición de presión hidrostática y esto es como lo más riguroso. ¿Dudas con la presión hidrostática? Entonces, lo segundo importante de lo siguiente que también es súper importante de la presión, que en verdad ya lo dije, es que la presión actúa sobre las superficies. Entonces, en este dibujo que hice acá, que básicamente es como un vaso, ¿cierto? Lo que va a sentir presión, o cómo va a actuar la presión, es sobre cada superficie del vaso, ¿ya? Ahí va a actuar la presión, y si es que tengo un objeto, la presión va a estar actuando en toda la superficie de este objeto. De manera más o menos igual. No es igual, ¿por qué? Porque en verdad, si consideramos que la altura I es distinta a la altura I, vamos a notar que la presión en verdad va a ser distinta. Pero lo que voy es que, por ejemplo, si hay una esfera, la presión siempre va a estar actuando de manera radial sobre la esfera, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la normal de la superficie. Y lo otro importante es una cosa que se llama el principio de Pascal, que lo vamos a utilizar para el problema número 2. Y el principio de Pascal lo que dice básicamente es que a pesar de que yo pueda tener geometrías curiosas, o más extrañas, como esta que tengo acá, ¿cierto? Si es que esto está a la misma altura, esto acá hay fluido, ¿cierto? Si es que esto está a la misma altura, entonces la presión que tengo acá, P1, y la presión que tengo acá, P2, son iguales. P1 igual a P2. ¿Ya? Eso ahí es el principio de Pascal. Principio de Pascal. Y bueno, usando esto y la definición que tengo acá, se pueden básicamente encontrar otras relaciones, ya no sobre la presión, sino que con la fuerza, y así conectarlo con los problemas habituales que nosotros vemos. Eso es lo que vamos a hacer en la pregunta 2, así que por eso no lo detallo tanto. Y otra cosa, lo último del repaso, que también es importante, aquí lo escribir ahí arriba. Es que si ahora yo tengo una máquina de esta forma, ¿ya? Donde, digamos que acá tengo un fluido, ¿ya? Fluido 1, acá tengo un fluido 2, ¿ya? Que no se mezclan. Entonces, lo que se va a cumplir es que esta altura, que
a la altura de mi fluido P, y esta de acá es la altura. Acá es la altura HA, y esto de acá tiene una densidad ρA, y esto de acá tiene una densidad ρP. Entonces lo que se va a cumplir es ρP igual a HP por igual lo pueden usar, y de hecho esto tiene implicancias súper importantes para básicamente lo que se utiliza en estas máquinas, que es levantar cosas, ¿ya? Como presas hidráulicas o lo que utilizan para levantar los autos, los mecánicos, se basan en utilizar dos fluidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno puede encontrar una relación para que el uso de un fluido con una densidad distinta a este haga que se amplifique mucho más la fuerza que yo ejerzo. ¿Dudas con el repaso de fluidos? Lo vamos a utilizar, eso de ahí arriba, y esto de acá lo vamos a utilizar en el auxiliar, ¿ya? Era para más consolidar el tema de la materia. ¿Sí? ¿Ahí son densidades o sesiones? Sí, densidades. ¿Todas? Entonces vamos con la pregunta 1. La pregunta 1 es bastante entretenida porque es algo que ustedes pueden probar en la casa. Necesitan una pesa nomás, vaso y fluido y un objeto. ¿Por qué? Porque sirve para medir la densidad de un objeto, ¿ya? Ojo que, como dice en el auxiliar, para medirla necesitamos un dato, y ese dato es la densidad del fluido con el que estoy trabajando, pero la densidad del agua es más que conocida. Bueno, varía un poco dependiendo de qué tan sucia sea. Pero es más o menos conocida. Y el problema es el siguiente, ¿ya? O en verdad el experimento es el siguiente. Tenido más laboratorios, pues habíamos podido haber hecho esto. Tenemos un vaso en tres situaciones, ¿ya? Tres situaciones, están todos puestos sobre una balanza. Y los tres tienen agua, o sea, tiene un fluido. En la primera situación, lo que yo tengo es que tengo mi objeto colgado, ¿ya? Pero tocando el piso. Tengo un objeto colgado, pero tocando más que el piso del suelo de mi bar, ¿ya? Sí. No hay tensiones entonces. No, claro. Eso. Es completamente apoyado. Exacto. Pero podría no dibujar. Tengo el objeto básicamente en el vaso. Y mi balanza, o báscula, como le dicen en algunos lados, me marca un peso, ya esto acá es un peso 1, ¿ya? Cierto peso. Luego, mi situación 2, tengo, ahora que hay tensión, mi objeto en equilibrio a una cierta altura dada, ¿cierto? Y en este caso, mi báscula me marca un peso 2. Y por último, mi situación 3, tengo mi objeto acá elevado y la báscula me marca un peso 3. Y con estos tres datos, ¿ya? Con estos tres datos, y que yo sé qué es cada situación, lo que nos piden es encontrar la densidad de mi objeto, ¿ya? Entonces, la densidad del objeto. Entonces, para eso, vamos a ir paso a paso, primero viendo qué es lo que significa cada P, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Como con el planteamiento del problema. ¿O como qué significa cada caso? Ya, súper. Entonces, vamos por parte, y por alguna razón, voy a empezar del 3 al 1, ¿ya? Sí. Va a ser más sonado y eso, pero vamos con P3. ¿Qué significa el peso 3? ¿Qué está midiendo la balanza número 3? ¿Qué es este peso? Muy bien, esto de acá es el peso del agua, ¿ya? P3 es simplemente el peso
el A. Básicamente no importa que esto esté acá porque no está interactuando de ninguna manera con mi sistema que estoy, ¿cierto? Midiendo, ¿cierto? Que es el peso. Por lo tanto, yo sé, ¿cierto? Por lo que hemos visto hasta ahora, que el peso 3 es, ¿cierto? La masa, la gravedad. Eso es lo que marca eso es lo que marca en verdad mi balanza. Y sabemos que esto en verdad es la densidad del agua por el volumen del agua por la gravedad. ¿Cierto? Ya sabemos que la masa la podemos descomponer como la densidad, que es una masa, que es masa por volumen, por el volumen. ¿Cierto? Por lo tanto, y esta, bueno, lo que sí conocemos es la densidad, conocemos el peso, porque lo estamos midiendo en la balanza, y la gravedad la conocemos. ¿Ya? Por lo tanto, de acá simplemente podemos despejar el volumen de agua que hay acá, volumen de fluido. Tanto tenemos que el volumen de fluido es el peso 3 que marca la balanza partido por G. Tenemos un dato que podemos usar posteriormente. Ya. ¿Dudas con esto? So, entonces vamos con la pesa 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta igual es un poco más intuitiva de entender. ¿Eh? ¿Qué está midiendo el peso número 1? ¿Qué significa PU? ¿Qué significa ese peso que estoy midiendo ahí? El peso del agua más la del objeto. ¿No? El peso del agua más el peso del objeto. Sí, muy bien. Es el peso del agua más el peso del objeto. Básicamente es el peso de todo mi sistema. Por lo tanto, tengo que P1 es simplemente reemplazando lo que ya conocemos. Esto simplemente es el peso del agua, ¿cierto? Que tenemos acá, más lo del objeto, la densidad del objeto, ¿cierto? Por el volumen del objeto, por la aceleración de gravedad. Y podemos escribir esto simplemente como el peso número 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos midiendo acá. Más la densidad del objeto, que no está incógnita, el volumen del objeto, que a priori no lo conocemos, y la gravedad. Eh, ¿Dudas con el peso 1? Lo que nos representa, o lo que dice ahí. Ahora es más simple, ¿cierto? Ahora vamos a ir con la P2, o sea, con el peso 2, que es un poco más, hay que entenderlo un poco más. Vamos a ver acá. Para la pesa número 2, vamos a notar que ya no es tan trivial. ¿Por qué? Porque ya no es como tan obvio si es que estamos pesando el agua o estamos pesando el objeto, ¿cierto? Vamos a ver que en verdad es algo como intermedio. ¿Por qué? Porque si es que, por ejemplo, yo le hago un DCL a esto, a mi masita, yo sé que hacia arriba está ejerciendo la tensión la cuerda, ¿cierto? La cuerda está aportando a que esto suba. Y también está el empuje del agua, ¿cierto? El agua, sí o sí, el fluido, le está ejerciendo un empuje hacia arriba, ¿ya? Y para abajo tengo la fuerza P, ¿no? Y esto acá va a estar en equilibrio. ¿Ya? En algún momento esto va a parar de moverse, va a llegar a un cierto equilibrio y ese es el que vemos acá. ¿Ya? Esto no es como que se esté moviendo porque no hay nada. Uno tiende a pensar que los sistemas físicos llegan a un equilibrio. Tiende a pensar eso. Pero por ahora eso es lo importante. ¿Ya? Eso es lo que vamos a considerar. Esto está en equilibrio, por lo tanto,
usando la segunda ley de Newton e imponiendo que esto no acelere para arriba y para abajo, tenemos que mi masa por la aceleración, es decir, mi fuerza neta, es igual a la tensión más el empuje menos el peso, ¿ya? Yo estoy poniendo obviamente un sistema de coordenadas de esto en X y el Y va hacia allá. Entonces, reemplazando las expresiones que ya conocemos, esto es la tensión, que por ahora no la sabemos, más la densidad por el volumen, ¿cierto?, de mi objeto, que le puse off, por la gravedad, menos el peso, ¿cierto?, de mi objeto, que es simplemente lo que yo anoté ahí. Todo el objeto, por el volumen del objeto, por la gravedad. Por lo tanto, de acá podemos despejar, ¿cierto?, por ejemplo, la tensión, para así saber cuál es la fuerza que se está ejerciendo esta cuerda. Así que de acá tenemos que la tensión es simplemente el peso menos el empuje. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Hay alguna duda con esto? Esto fue simplemente hacer la sumatoria de fuerza, un DCL, y así sé cuál es la dinámica que hay o cómo están ejerciéndose las fuerzas sobre mi objeto que está en el vaso. ¿Okay? ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve saber cuál es la tensión que hay sobre mi objeto? Bueno, como se ve básicamente en el DCL, sabemos que la tensión está básicamente subiendo mi bolita, ¿cierto? Está subiendo mi objeto. Por lo tanto, sabemos que en la balanza ya no va a haber el mismo peso que había en el 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora la tensión está ayudando a sentir menos peso, ¿cierto? Por lo tanto, ahora podemos tomar nuestro sistema como un todo, ¿ya? Podemos tomar nuestro sistema como el vaso, ¿cierto? Imaginarnos que para acá sale una cuerda, ¿cierto? Es lo que hacíamos antes de ver ahora, en vez de ver cada constituyente de mi sistema, ahora yo me imagino que mi sistema es un todo en el cual simplemente hay una fuerza hacia arriba, que es la tensión, una fuerza hacia abajo, que es el peso, y hacia arriba tengo básicamente también la normal de la barra, ¿cierto? Pero yo antes de anotar este tema de la normal, quiero que me digan, ¿añado el empuje o no añado el empuje? Acá, a la sumatoria de fuerzas de esto. ¿Por qué no? ¿Por qué está en equilibrio? Sí, pero no. ¿Por qué no añado el empuje? Esa precisamente es la respuesta de por qué no añado el empuje. El empuje acá está actuando sobre básicamente el vaso de agua, desde el vaso de agua, sobre mi partícula, ¿cierto?, que está adentro. Pero esto no va a cambiar nada, ¿por qué? Porque es una fuerza externa. Ahora estamos viendo el sistema como un todo, estamos viendo el sistema como un vaso, cual cambió ahora el peso porque tiene esta partícula, la cual todo esto está siendo tirado hacia arriba por mi cuerda de tensión T. Entonces, cambió, ¿cierto?, mi sistema y el empuje pasaría a contar como una fuerza que está ocurriendo dentro de mi sistema, y por acción y reacción básicamente no va a ayudar, ¿cierto?, a lo que marca cómo yo veo este sistema de la fuerza. Pero lo que sí está actuando acá es la normal, ¿cierto? Hay una cierta normal, que es lo que hace que todo mi vaso no siga cayendo. ¿Por qué? Porque está la basculada. Que como bien sabemos, las balanzas lo que miden son la normal, ¿cierto? La normal tiene que ser sí o sí lo que está midiendo esto de acá.
es mi peso 2. Por lo tanto, tengo que el peso 2 va a ser igual a peso menos la tensión. Y eso es lo que está midiendo mi balanza 2. Mi balanza 2 está midiendo el peso total, o el peso total. Esto de acá es el peso del agua más el objeto. El peso total menos la tensión. ¿Por qué? Porque a todo este peso total, la tensión básicamente está levantando un poco el objeto, haciendo que haya como un peso un poco menor, peso efectivo menor. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto acá? ¿Hay alguna duda? En verdad, la balanza 1, uno nota que en verdad el peso 1 y el peso 2, simplemente la balanza 3, uno sabe que es simplemente el peso del agua, pero la que era como un poco más, con más desarrollo y más intuición, era la balanza 2. Entonces, ¿se entiende qué es lo que mide básicamente y cómo llegamos a eso? Entonces, utilizando la segunda ley de Newton, tenemos que P2 es simplemente la densidad del objeto por el volumen del objeto. La gravedad más la densidad del agua, volumen del agua, la gravedad menos la tensión, que es lo que yo anoté justo ahí arriba, menos la densidad del objeto por el volumen del objeto. La gravedad más la densidad del agua por el volumen del objeto por mi gravedad. Así que este de acá se me cancela este de acá y llegamos hasta que el peso 2 es simplemente al tiro ρ por el volumen del agua más el volumen del objeto gravedad. Esto es lo que está midiendo mi pesa número 2. Me hace mucho sentido que empiezan la tensión hacia arriba para medir el peso, porque como si yo tengo un vaso, meto el dedo, no va a ejercer más, no le va a quitar, no estoy tirando para arriba el agua. No, pero estoy tirando para arriba esta partícula, que sabemos que si no hay cuerda, está ejerciendo todo el peso, ¿cierto? Pero de alguna manera la cuerda está ayudando a que la balanza no sienta esa presión. ¿Ya? Entonces la tensión es lo que hace que, como que le quita un peso efectivo a la partícula, básicamente. Eso es lo que está haciendo. Sí, eso. ¿Y por qué no le quita todo el peso? ¿Por qué no le quita todo el peso? Podría, pero depende de los parámetros del problema. De hecho, ahí le está quitando todo el peso. La pesa número 3 le estaría quitando todo el peso. Entonces depende de cómo está el problema en sí. Ya en este caso está sobre el agua, así que sí o sí, si está en el agua, está ayudando a que haya un cierto peso hacia abajo. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No? Porque ahora ya tenemos, obviamente, sacamos la información de mi pesa número 1, sacamos la información de la pesa número 3 y sacamos la información de la pesa número 2. Así que ya hicimos como más todo el trabajo pesado. Tenemos que el peso 1 es el peso 3 más, no sé, puede ser G. Tenemos que el peso 2 es ρ, volumen del agua. Rho por V por G. Rho, V por G. G. Y el caso 3 es Rho por V. G. ¿Cierto? Tenemos esto que está acá. Tenemos tres ecuaciones. 1, 2 y 3. Y notamos que, ¿qué es lo que no sabemos? A priori no sabemos la densidad del objeto, no sabemos el volumen del objeto y no sabemos el volumen del agua, ¿cierto?
Así que tenemos tres incógnitas para tres ecuaciones. Sabemos los pesos porque lo estamos leyendo, ¿cierto? Sabemos la gravedad y sabemos la densidad de mi fluido. Así que tenemos que sí o sí poder resolver este sistema. Y eso es básicamente lo único que queda de este problema. Ven acá. En la ecuación 1, notamos que podemos despejar una de las incógnitas, por ejemplo, lo que queremos saber, la densidad del objeto es igual a el peso 1 menos el peso 3, partido por el volumen del objeto, que todavía no lo sabemos, con la gravedad, y de la ecuación 2 y 3, yo resto la ecuación, eh, 2 menos 3, voy a obtener que 2 menos de 3 va a ser igual a, se me cancela, ¿cierto? Los rho por v por g, y me queda simplemente rho por el volumen del objeto por g, que queda acá. Puedo simplemente despejar que el volumen del objeto va a ser 2 v3 por g, y esto lo puedo insertar simplemente en lo que yo tengo aquí. Y obtengo que la densidad de mi objeto, es 1 de 3 dividido por 2 de 3. Me cancelan las gravedades y me queda arriba simplemente una densidad. Y con eso determinamos cuál es la densidad del objeto que yo tengo en mi base. ¿Ya? Podemos notar que la densidad de mi objeto va a ser proporcional, porque básicamente una unidad de medida, ¿ya? Proporcional a la densidad de la densidad, ¿ya? No es que la densidad del fluido afecta a la densidad del objeto, sino que sabemos que esto de acá sí o sí tiene que tener unidades de densidad, y va a estar dado también, lo más importante, por los distintos pesos que midan, ¿ya? Entonces, de esta manera se puede medir cuál es la densidad del objeto, ponen la balanza en las tres situaciones y va a estar dado por esta diferencia de pesos que tenemos acá. ¿Qué pasa si el peso 2 es igual al peso 3? Ya, esta pregunta es una pregunta más o menos trampa, porque en verdad estos son datos, ya, datos del experimento. Entonces, en verdad me daría una densidad infinita, pero eso no existe. Entonces, la respuesta es, no puede pasar. Esto es un experimento, ¿ya? Matemáticamente, ¿ya? Lo que diría el PIB es que la densidad del objeto es infinita, pero eso no existe. En verdad, la respuesta matemática, como les decía, es que si el peso 2 es igual al peso 3, la densidad es infinita. ¿Por qué? Porque esto se hace cero, estamos 1 dividido por cero, pero en verdad no funciona así el tema. ¿Por qué? Porque esto de acá son mediciones que yo hago, ¿ya? Entonces, en verdad, la física se va a encargar de que esto de acá no sea, ¿ya? Que significaría que el peso 2 y el peso 3 significaría básicamente, yo levanto esto, sería como que las dos están arriba, entonces no tiene sentido básicamente el problema si es que estas dos son iguales. Si es que estas dos son iguales o estas dos son iguales. Son límites que no competen como acá. ¿Dudas con el problema? ¿Dudas con eso? ¿No? Son como ciencia. Sí, sí, porque eso es lo que uno está leyendo acá.
Es como si estuviesen en un laboratorio acá, de los que hicimos y de hecho podrían haber hecho. Sí, sí. Hemos dado. ¿Más dudas? Es que ¿No? Entonces vamos a ver la pregunta número 2. Sí, no. Ah, sí, que llama la atención. Una cosa que quiero que se acuerden, o sea, que es importante acá, es justo lo que les dibujé acá, y es que para el empuje lo que importa es el volumen de agua desplazada, ¿ya? Entonces, para el empuje solo importa este volumen. En este problema, tomamos siempre como que estaba todo completamente sumergido o nada sumergido, pero hay otros problemas en los que está parcialmente sumergido algo, ¿ya? De estos problemas en que hay algo parcialmente sumergido, lo que yo considero para calcular el empuje, que era igual a ρ por el volumen, G, este volumen de acá, esta densidad es la que yo les dije al inicio es del fluido, esto no cambia con fluido, pero este volumen acá sí va a cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque este volumen va a ser, por ejemplo, imaginemos que esto es un cubo, y esto de acá tiene una altura, digamos, X, el volumen ya no va a ser A cubo, ¿ya? Acá ahora el volumen va a ser A cuadrado por X, ¿ya? Entonces eso es importante. Cuando tengo algo parcialmente sumergido, el volumen que yo considero en el empuje siempre no es el volumen de mi objeto, sino que es el volumen del objeto que está sumergido, ¿ya? En este caso, como es un cubo, es simplemente A cuadrado, porque esa es la base del cubo, ¿cierto? Por X, que es la altura que está sumergida. ¿Todas con eso? Porque eso es importante, ¿ya? estaría la altura. Eh, Podría ser una variable la altura. Podría ser una variable, ¿ya? De hecho, este problema es interesante igual, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, voy a tener que la fuerza de empuje, va a ser proporcional, digamos, a X, ¿cierto? Dámosle, por ejemplo, K, ¿ya? ¿Me recuerda algo esto, verdad? Una fuerza sub T igual a K, ¿ya? Es bastante similar en verdad a lo que pasa con los osciladores de armónicos, ¿ya? En verdad lo que vamos a ver es que esta cuestión va a poder oscilar. ¿Por qué? Porque si es que yo bajo esto, voy a sentir un mayor empuje. Así que si es que yo bajo esto, va a tender a subir mi masa, y si sube va a sentir un menor empuje, pero el peso la va a querer tirar para abajo, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la curiosidad, pero recuerden esto de acá, ¿ya? El empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen que desplaza agua, ¿ya? El volumen de lo que está sumergido. Entonces, vamos con la P2. Y tenemos sistema de acá.
sistema de acá, una máquina de Pascal se llama, pero en el que ahora hay una masa arriba, una masa M, y otra masa acá, M grande, y desde arriba lo podemos ver, y acá es un círculo, y aquí es un hexágono. Hexágono regular, lo más típico de todos los lados son iguales. Y nos piden saber cuál es el lado del hexágono. ¿Ya? No es tan común que nos pregunten algo más geométrico en función de un problema dinámico, pero se puede saber. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen que tenemos que utilizar acá? Este problema. De la máquina de Pascal. Vamos a utilizar. La densidad por la altura por el área. Más o menos, tenemos que utilizar el principio de Pascal. ¿Cómo? Como no tenemos la densidad ni nada, y la diferencia de altura al tenemos que estar con la misma. Están a la misma altura. Ah, ya. Están a la misma altura. No, la verdad es que no necesitan estar a la misma altura. ¿Cómo dice? ¿Cómo que no? No hay relación, están a la misma altura. Ya. A la misma altura. La diferencia Sí, porque es lo que yo puse. ¿Ya? ¿Por qué están a la misma altura? Porque ahora necesitamos usar el principio de Pascal, y el principio de Pascal, a la figura, a ver que la veo. El principio de Pascal lo que nos dice es que ya que están a la misma altura, la presión siempre, le vamos a poner sub M, ¿ya? Le voy a poner una M chip. La presión, esta acá es presión, ya no es peso, es presión. En Pascal, la presión que siente uno es igual a la presión que siente el otro. Y acá utilizamos la definición de presión, ¿ya? La definición es que tenemos que es la fuerza que está ejerciendo esta masa M, partido por el área que hay acá, esta área M, voy a poner, es igual a la fuerza que está ejerciendo la otra masa M mayúscula por el área de M mayúscula. ¿Ya? Pues lo que tenemos acá. Y ahora podemos utilizar acá. La fuerza M minúscula la conocemos, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo la masa M minúscula? ¿Qué? Viene el peso. ¿Qué? El área, el M minúscula también lo conocemos, ¿cierto? ¿Cuál es el área de un círculo? Es el cuadrado. Y R cuadrado. Y R cuadrado, muy bien. Y R cuadrado. El radio nos lo dicen, ya sabemos que el radio del círculo es. Por otro lado, la fuerza M mayúscula es de la misma manera mg, pero el área, el hexágono, no lo conocemos. ¿Sí? No conocemos el área del hexágono. ¿Por qué? Porque sabemos que de alguna manera va a estar relacionada al largo. Sabemos el largo, que es lo que nos pregunta, ¿cierto? ¿Alguien se sabe el área del hexágono? Qué bueno, yo tampoco. Así que la vamos a sacar. Sí. Alguien se lo sabía. Ya, es un hexágono regular, así que todos los lados miden L. Y lo que podemos hacer es dividir esto de esta manera, acá está el centro. Todos estos ángulos son iguales, son ángulos sabios. Una cosa, este ángulo alfa sí lo podemos sacar. ¿Cuánto vale este ángulo alfa? ¿Cómo? Y muy bien. ¿Por qué va a explicarse? Porque sabemos que todo esto tienen que ser 2pi. ¿Cierto? 2pi. Y lo estamos dividiendo en 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que 6 alfa igual a 2pi. Por lo tanto, alfa igual a 3. ¿Ya? Entonces ahora tenemos, ahora que sabemos el ángulo, tenemos dato más, y lo otro que sabemos es que esto acá vale. Yo lo que voy a hacer es que este ángulo alfa lo voy a dividir en 2.
a trazar una bisectriz, puede tener acá dos ángulos rectos. ¿Ya? Puede tener dos ángulos rectos. Esto acá va a ser una especie de radio que me va a dar cuenta de la distancia desde el centro a este lado de acá. ¿Hay alguna duda con lo que he hecho hasta ahora? Entonces tengo de acá, acá, el de medio, así que ahora podemos simplemente saber que esta distancia ya está acá. Esta distancia. ¿Ya? Sabemos que R R es ¿ya? R es la distancia que tenemos, ¿ya? Del centro hasta una de la arista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos el triángulo rectángulo y tenemos que el R seno de alfa medios va a ser igual a L medios, ¿cierto? Por lo tanto, veamos que ¿cuánto vale el seno de alfa medios? Seno de pi sextos para L medios, vale el seno de pi sextos. Yo tampoco lo sé, pero lo voy a entender bien. Vale un medio. ¿Eh? Vale un medio. Yo no lo sé, pero yo no tuve control de internet. Y puedo permitirme comparar. Un medio. R medios igual a L medios, por lo tanto simplemente R es igual a L. Que R va a ser igual a L. Y con eso ganamos un dato más simplemente. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que esta de acá es L. ¿Sí? El hexágono era regular. Sí. Está regular. ¿Por qué? Era irregular. Era regular. Por lo tanto, ahora tenemos, si vuelvo a buscar este triángulo que tengo acá, que es como un triangulito de mi hexágono, acá hay L medios, L, y acá hay los ángulos rectos de alfa medios. Podemos apreciar que este de acá, mi lado de acá, que lo voy a poner F, vemos que F va a ser igual a mi hipotenusa, que es L, simplemente por el coseno de alfa medios. Entonces, L seno de bisexto. ¿Cuánto da el coseno de bisexto? Muy bien. Raíz de 3 medios. Otra cosa que yo no voy a notar. Raíz de 3 medios. Entonces, L raíz de 3 medios. ¿Para qué hice todo esto? Porque ahora sé cuánto vale la base del triángulo y sé cuánto vale la altura. La altura es, ¿ya? Por lo tanto, el área de estos triángulos que tengo acá va a ser simplemente base L por altura, que es L raíz de 3 medios partido por 2, ¿cierto? Esa es el área de un triángulo, sí la deberíamos conocer. Y esto es L cuadrado raíz de 3 cuartos. Luego, como tengo 6 de estos triángulos,
todos son iguales, voy a llegar a que el área del hexágono va a ser 6 veces el área del triángulo, y esto es igual a L por 3 raíz de 3. Por lo tanto, ahora sí puedo utilizar Pascal, que lo tenía ahí guardado, y tengo que la masa, la gravedad, partido por el área pi r cuadrado, es igual a la masa grande por la gravedad, partido por el área que acabo de calcular, L cuadrado, 3 raíz de 3 medios, y despejando esto, llegamos a que L cuadrado es igual a coeficiente de masa, ¿cierto? Por pi r cuadrado, partido por 3. Y con esto tenemos listo el largo del lado del exacto. ¿Ya? La idea es que, bueno, acá este problema igual era alto con geometría, pero era solo con el triángulo, así que es algo que puedes preguntar, ¿ya? Te puedes preguntar en controles. Es que en verdad el principio Pascal es como bien simple con las presiones, y algo que les propongo yo, ya no alcanzo, es ver qué pasaría si es que hay otro fluido acá, ¿ya? Que es lo que les dije al inicio. Acá hay fluido. ¿Qué pasaría si hay un fluido distinto acá? Y también, análogamente, pueden quitarlo y ver qué pasaría si es que hay otro fluido acá. Se van a dar cuenta que una de las dos es bastante útil para levantar cosas más pesadas, ¿ya? Pueden, por ejemplo, despejar la masa grande en función de los otros datos, ¿ya? No es necesario que sea un hexágono, pueden hacerlo con un círculo para que sea más fácil el análisis. Pueden despejar la masa grande y ahí se van a dar cuenta que en función de las densidades ahora de estas cosas, van a poder levantar una mayor masa que como la hacían con un mismo fluido, ¿ya? Y ese es el principio que se utiliza en los talleres mecánicos para se utiliza para levantar los autos. Voy a hacer todo ese cálculo porque, por ejemplo, si me sale con el control, puedo ya un hexágono regular, un triángulo equilátero y me queda base por la partido en 2 por 6. O sea, sería. Está un poco mejor argumentado, ¿sí? Ya. El tema es que en estos controles, es que lo que se está evaluando lo hagan a detalle, pero las otras cosas, si las pueden argumentar por simetría, etcétera, hagan. Les va a ahorrar mucho más tiempo. ¿Ya? ¿Sí? Me perdí el densidad. Ya. Lo que pasa es, lo que ya había anotado por acá, es que si le pongo estos títulos, ahora la ley de Pascal, el principio de Pascal, nos han dicho, va a estar afectado por las densidades de los objetos. ¿Ya? O va a estar afectado por la densidad de los objetos, va a hacer esto mismo que hice acá arriba, pero despejar, por ejemplo, la masa grande. ¿Ya? Entonces, como despejo la masa grande, voy a ver que en función de las densidades, la masa grande va a cambiar. Eso significa que en función de las densidades, yo puedo levantar algo más pesado o menos pesado. ¿Ya? Se aplica con los adjetivos de ya haber visto en una clase Es que acá es lo que ya les propongo, que lo intenten con otros fluidos. Ya, pero ahí las presiones son las mismas de todas. ¿Cómo? Las presiones son iguales. Cambia un poco al principio, está en la clase, en la penúltima lección. Cambia un poco al principio, pero la idea es la misma. ¿Ya? Cuando la masa está como al medio de la masa, ahí sí consigue estar el efecto de ¿Para qué cosa precisamente? Porque se podría decir en el empuje igual la expresión de los objetos
Pero no, porque también está ejerciendo la tensión, está levantando un poco la masa. Pero ahí no sería la misma fuerza de la tensión, porque al final lo que está haciendo que suba es la tensión, porque la masa por sí sola no va a flotar. Porque el otro no flota. Igual hay una fuerza de empuje, pero la fuerza de peso le gana a la fuerza de empuje. Igual hay empuje. Cuando estaba haciendo el repaso, vimos que en verdad depende de las densidades de cada una, si es que sube o baja, pero lo que sube o baja en verdad es la diferencia entre la fuerza de empuje con la fuerza de peso. ¿Ya? Entonces, si hay empuje, Pero es en menor. el primer caso hay empuje, pero es menor a la fuerza de peso. ¿Cierto? Cuando hay una tensión, se puede utilizar eso. No, no necesariamente son iguales. A todas.